Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor decimos amén. Y dice la palabra en el verso 15, estamos en Hebreos capítulo 13, en el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y nos dice la palabra en el verso 18, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Dios sea el que nos hable o ministre en esta maravillosa noche. Levanta su mano juntamente conmigo y comience a orar por mi vida y comience a orar por su vida, amado hermano, para que podamos entender la palabra y no salgamos enojados en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Amantísimo y Padre que estás en el cielo, Señor, y en la tierra, mi Dios amado. Te damos gracias por esta bendita y sagrada palabra, mi Dios amado, que hemos podido, Padre bendito, Señor amado, leer, Padre. Oramos para que esta palabra fluya, para que esta palabra, Dios mío, Padre, rompa, Dios mío, contra todo aquello, Dios mío, que tiene que romper, Dios mío, en esta maravillosa tarde, mi Dios amado, Padre. Oramos para que esta palabra corra, Dios mío, por todo el mundo, Señor amado, a través de la radio, Señor. Ahí donde está aquel debilitado, Dios mío, Señor amado. Ahí donde está aquel sin fuerza, Dios mío. Ahí donde está aquel, Dios mío, Padre bendito, Señor, con deseo, Dios mío, de quitarse la vida. Ahí donde está aquel, Dios mío, Padre bendito, Señor amado, oh mi Dios amado, de no seguir existiendo más, Dios mío. Atamos, reprendemos, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios amado, y te pedimos que esta palabra rompa, Dios mío, contra toda obra del diablo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, nos cubrimos con tu sangre, Padre bendito, Señor, y declaramos, Dios mío, esta palabra, Dios mío, con poder y autoridad del cielo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano, en esta maravillosa noche. Alabado sea el Señor. Así que, mis amados hermanos, estaremos hablando bajo el discipulado en esta noche, lo que necesita un discípulo para crecer. Gloria al Señor. Espero, mis amados hermanos, que en esta noche podamos entender, amén, lo que nos enseña la palabra. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, si nosotros sentimos en nuestra vida cristiana que no estamos avanzando o que no estamos creciendo, aleluya, es porque hay áreas donde Dios, hermano, ha querido trabajar en nuestra vida. Y mientras que nosotros no estemos dispuestos, amén, a cambiar nuestros malos hábitos, amados hermanos, Dios no podrá trabajar en nuestra vida. Hasta cuando nosotros, mis amados hermanos, le digamos, Señor, he aquí, estoy dispuesto a cambiar. Desde ese momento nosotros vamos a comenzar a ver los frutos en nuestra vida, y vamos a comenzar a ver cómo Dios comienza a trabajar dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Así que, mis amados hermanos, nos dice la palabra en este verso 15. Así que ofrezcamos siempre, dice que siempre, ¿verdad? Dice la palabra, así que ofrezcamos siempre, que dice la palabra, a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero, hermanos, para ello, para que haya, amados hermanos, fruto de labios o sacrificio de labios, como nosotros queramos llamarle, hay algo muy importante, hermano, que Dios demanda de su pueblo. Amén. Y lo que demanda Dios, hermano, de su pueblo, amados hermanos, es, hermano, la obediencia a su palabra. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Aleluya. Podemos ver, amados hermanos, que el escritor de Hebreos, hermano, aconseja al pueblo
cómo llevar una vida cristiana que agrade al Señor. Amén. Y sabemos, hermano, de que es lo que más nos cuesta a nosotros, hermano, trabajar con nuestra obediencia. Amén. Sabemos que nosotros, hermanos, venimos de un mundo donde nosotros veníamos acostumbrados, amén, a hacer lo que nosotros queríamos hacer. Aleluya. Pero cuando nosotros ya venimos a Jesucristo, tiene que existir un cambio radical en nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el cambio radical que debe existir en nuestra vida? El cambio radical que debe existir en nuestra vida, que se llama palabra de obediencia. Amén. La desobediencia es una de las características, hermano, que está destruyendo al mundo entero, donde quiera en estos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. ¿Por qué razón? La desobediencia, porque cada uno ha querido hacer lo que le conviene. Amén. Y no hacer lo que manda la palabra de Dios. Aleluya, bendito Dios. Pero nos podemos dar cuenta de lo que nos sigue hablando la palabra de Dios en el siguiente verso 16, dice la palabra. Y de hacer bien, dice, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Óigame bien, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. Cuando hablamos nosotros de la ayuda mutua, estamos hablando de estar en un mismo sentir. Estamos hablando, amados hermanos, de estar como un solo hombre, como un solo pueblo, en la obediencia a la palabra de Dios y en la obediencia a nuestros pastores. Aleluya. Se fueron los amenes ahora. Amén. Porque hay personas, hermanos, que dicen: pastor, yo voy a obedecer a la palabra, pero no voy a sujetarme a los pastores. Aleluya. Amén. Y si usted no se sujeta, amén, a los pastores, tampoco usted se puede sujetar a la palabra. Amén. Porque primeramente nos sujetamos a la obediencia a su palabra, y luego que nos sujetamos a la obediencia de su palabra, también estamos sujetos a nuestros pastores. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Para eso, amados hermanos, son los discipulados, hermanos, para, amén, podernos discipular en la palabra de Dios y podamos aprender los pasos que nos llevan a nosotros hacia la victoria con el Señor Jesucristo. Amén. Estos pasos son muy importantes en nuestra vida cristiana. Amén. Que son áreas que a veces nosotros las pasamos por alto, pero son áreas muy importantes que nosotros tenemos que obedecer. Amén. Y nos sigue diciendo la palabra en el siguiente versículo, dice la palabra, verso 17, es el versículo favorito de los cristianos. Miren que pocos dijeron amén. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Óigame bien, obedecer. Nos está hablando de una obediencia, y nos está hablando de sujetarnos. ¿Está conmigo en esta maravillosa hora? Una de las características, hermanos, y catástrofes que estamos viendo en las vidas espirituales en estos tiempos es la desobediencia de muchas personas que con su labio dice que le sirven al Señor, pero con sus hechos lo niegan. ¿Está conmigo en esta noche? Yo lo que quiero en esta noche, hermanos, que nosotros aprendamos lo que nos enseña la palabra para poder tener todas las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso podemos ver, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Amén. Nos manda la palabra: como quienes han de dar cuenta. Sabemos, hermano, que la responsabilidad de un pastor, hermano, es de aconsejar, de exhortar, amén, al miembro para que se sujete, amados hermanos, a la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando ese miembro de la congregación, amado hermano, obedece a la palabra de Dios y obedece a sus pastores, comienza a prosperar y comienza Dios a levantarlo para su gloria. Aleluya, bendito Dios. Amén.
Una de las características que notamos, hermano, a través de la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos dispuestos, amén, a sujetarnos a alguien, nosotros nunca podremos ejercer algún liderazgo en nuestra vida. Porque número uno, para poder ser un líder, se necesita ser obediente. Amén. Porque si no es obediente, ¿qué obediencia usted le va a enseñar a los que va a estar ministrando usted? Amén. Amén. En lugar de hacer las ovejas, los va a hacer cabros. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Aleluya. Pero cuando usted es una oveja, amado hermano, usted comienza a tener más ovejas. Amén. Que se comienzan a criar obedientes a la palabra de Dios. Está conmigo en esta maravillosa hora. Amén. Por eso, amado hermano, lo que necesita un discípulo para crecer. Gloria a Dios para siempre. Y eso es lo que nos enseña, hermano, en estos versículos que estamos viendo. Nos sigue hablando la siguiente parte y nos dice: para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Es decir, que no le agrada al Señor que nosotros nos estemos quejando, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos, hermano, de todo corazón. Amén. Aunque, hermano, en una congregación vamos a tener cabritos y vamos a tener ovejas. Amén. Eso, hermano, indiscutiblemente no se puede evitar. Amén. Amén. Cuando Jesús caminó, con Jesús habían ovejas y habían cabros. Amén. Amén. Los cabros, hermano, en lugar de ayudarlo, acusaban a los discípulos. Amén. Amén. Pero los discípulos, hermano, estaban ahí porque eran ovejas. En el momento que el Señor los llamó, amados hermanos, ellos entraron en obediencia. Amén. Aunque había cosas, hermano, que no les gustaba a ellos, hermano, que había cosas que les molestaba a ellos, pero sobre todo, hermano, ellos aprendieron algo porque miraban un ejemplo grande de Jesús, hermano, que era obediente a su Padre. Amén. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Aleluya. Y por eso, amado hermano, es que Dios tuvo que mandar a alguien que fuera obediente. Amén. Porque si el Señor hubiera mandado a algún desobediente, hermano, en todas las congregaciones todos fuéramos desobedientes. Aleluya. Todos fuéramos cabros. Dios. No hubieran ovejas. Pero gracias a Dios, hermano, por el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por Él, hermano, nosotros somos ovejas. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Aleluya. Y por eso, hermano, es que nos sigue diciendo la palabra. En el siguiente verso 18 dice la palabra: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Si usted se da cuenta, hermano, la obediencia, hermano, nos ayuda a nosotros a conducirnos bien en todo. Aleluya. Pero la desobediencia nos lleva a nosotros, amado hermano, a un estado de destrucción en nuestra vida cristiana. Uno puede ver, amados hermanos, cuando la persona es obediente y cuando la persona es desobediente. Amén. Pero gracias a Dios que en esta noche, hermanos, no tenemos en toda la ciudad de Richmond, ni por la radio, ni dentro de la iglesia Cristo viene pronto desobediente. Gracias a Dios, hermano, que solamente tenemos personas que son obedientes a la palabra de Dios y que están dispuestos a servirle al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso podemos ver, mis amados hermanos, vamos a pasar a lo que es, hermano, amén, el punto número 1. Gloria a Dios para siempre. Sabemos, hermano, que la palabra, amén, de obediencia, amén, en el hebreo es shama, amén, que significa saber, escuchar, amén, inteligentemente y estar atento. Eso significa la palabra shama, significa saber, escuchar. Hay que saber escuchar. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Amén. Inteligentemente y estar atento. Hermano, eso es lo que hace, amado hermano. Amén. El obediente está siempre atento. El desobediente, el diablo lo pone a dormir para que no escuche la palabra y no se salve. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Pero, hermano, por eso la palabra shama significa saber escuchar inteligentemente y estar durmiendo. No estar atento. Eso significa la palabra shama. Amén. Estar atento, estar, amado hermano, ahí pendiente, hermano, para poder obedecer. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios?
Y vamos a ir, amados hermanos, al punto número 1. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo será mejor? Amén. ¿Cómo será mejor para presentarnos delante de Dios? ¿Con obediencia o con sacrificios? Lo voy a repetir para aquellos hermanos que van tomando nota en esta noche y que quieren aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo será mejor para presentarnos delante de Dios? ¿Con obediencia o con sacrificios? Amén. Eso es lo que vamos a ver, con obediencia o con sacrificios. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 15, en el versículo 21, en esta maravillosa noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Espero, amado hermano, que en esta tarde usted me pueda escuchar y me pueda entender lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Para que, hermano, podamos crecer. Amén. Mucha gente, hermano, anda raquítica en su vida espiritual porque son desobedientes a la palabra de Dios y desobedientes a los pastores. En ningún lugar se sujetan, hermano, a sus pastores. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Y en ningún lugar, amados hermanos, en todos los lugares que van, hermanos, salen peleando con los pastores. Amén. Porque son desobedientes a la palabra de Dios. Aleluya, bendito Dios. Y no se van a culpar a ellos mismos, sino que van a culpar a los pastores. ¿Por qué se fue de la iglesia, hermana o hermano? Yo me fui por los pastores. Mentira del diablo. Se fue porque es una persona desobediente. No porque es obediente. Los obedientes no salen corriendo. Los obedientes, hermanos, crecen, desarrollan y comienzan a ejercer lo que Dios tiene preparado para ellos. Los desobedientes, hermanos, andan de allá para acá, amado hermano, y donde quiera que van, amado hermano, nunca pueden crecer. Amén. ¿Por qué razón? La desobediencia los anda matando. Aleluya. Está muy buena la enseñanza de esta noche. Y espero, hermano, que aprendamos. 1 de Samuel, capítulo 15, en el verso 21. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Oh, gloria, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios, hermano, 1 de Samuel 15, 21. Mas el pueblo tomó, ¿de dónde dice la palabra? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Óigame bien. Para ofrecer sacrificios, a Jehová tu Dios en Gilgal. Óigame bien. ¿De dónde tomó el pueblo? Dicen las ovejas y las vacas. Las tomaron, mis amados hermanos, del anatema. Amén. Las tomaron de las maldiciones. Amén. Y no las tomaron de donde tenían que tomarlas. Por eso, amados hermanos, amén, en el punto número 1, ¿cómo será mejor para presentarnos delante de Dios? ¿Con obediencia o con sacrificios? Gloria a Dios. Prácticamente es una pregunta. Pero podemos ver, mis amados hermanos, que si nosotros nos presentamos, amén, a Dios, hermanos, con sacrificios, pero no estamos en obediencia, es mejor que cambiemos el sacrificio por obediencia. Ay, Dios mío, Padre. Porque una vez que cambiemos, hermano, el sacrificio por obediencia, entonces nuestros sacrificios serán un olor grato delante de la presencia de Dios. Mientras que no haya obediencia, nuestros sacrificios, hermano, serán en vano delante de la presencia de Dios. Porque también nosotros, así como hizo el pueblo de Israel, que comenzó a traer, amado hermano, del anatema, asimismo también nosotros podemos traer del anatema sacrificios que pueden desagradar a Dios cuando no estamos en obediencia a su palabra. Aleluya, bendito Dios. Está conmigo en esta maravillosa hora. Y por eso dice la palabra en el siguiente verso 22, dice la Biblia: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar, que dice la palabra, atención, que la grosura de los carneros. Si usted se da cuenta, amados hermanos, a como decía lo que significa la palabra shama en hebreo,
prestar atención, estar, amado hermano, atento a lo que nos enseña la palabra de Dios. Es decir, amados hermanos, que la obediencia hace una función muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros no podemos verla con nuestros propios ojos, hermano, la obediencia. Pero cuando nosotros entendamos qué significa la palabra obediencia y entraremos en obediencia, y entonces nosotros sentiremos la bendición de Dios cuando ya nosotros estemos en obediencia. Es decir, que mientras que estemos en desobediencia, no se vista porque no va para ningún lado. ¿Cómo no, pastor? Si ya me voy para otra iglesia. Se puede ir para otra iglesia. Pero el problema es que la desobediencia sigue en su vida. Y si hay desobediencia, usted se puede caminar, hermano, las 200 iglesias que existen en Richmond. Que ninguna obra lo podrá cambiar mientras que usted y yo no queramos cambiar nuestras actitudes. ¿Está conmigo en esta maravillosa hora? Gloria al nombre de Jesús para siempre. Y por eso nos sigue hablando la palabra de Dios en el siguiente verso. Dice la Biblia, versículo 20, dice la palabra, no, versículo ¿qué? 23, perdón. Y dice la palabra en el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es, la cual, dice la palabra, la rebelión, hermano, la rebeldía, hermano. La rebeldía, ¿de dónde proviene la rebeldía? La rebeldía proviene de la desobediencia. Amén. Cuando una persona entra a la desobediencia, entra también la rebeldía. Amén. ¿Cómo comienza a comportarse un rebelde? Usted ya lo sabe. El rebelde comienza a usted a hablarle, hermano, ni le contesta. Amén. El desobediente, hermano, pero de todo proviene, hermano, de la desobediencia viene la rebeldía. Amén. Y todo eso podemos verlo, amados hermanos, en este pasaje que estamos viendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, hermano, la desobediencia, hermano, de Saúl, hermano, lo llevó, hermano, que Dios, hermano, lo desechara para que ya no reinara sobre su pueblo Israel. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los tiempos que estamos viviendo? Tenemos que aprender a ser obedientes. Por eso, hermanos, la desobediencia estanca nuestro ministerio. La desobediencia estanca, hermano, nuestras bendiciones. La desobediencia, hermanos, estanca los propósitos de Dios en nuestra vida. Aleluya, amén. ¿Por qué razón? Porque una vez que entra la rebeldía, hermano, llega también la desobediencia, y ambas comienzan a trabajar en la vida del ser humano, donde el ser humano se comienza a sentir incómodo. Amén, aleluya. Y todo le va a molestar. Todo, hermano. Amén. Cree que todo lo que se enseña, todo lo que se predica, todo es para él. Hermano, y se va encargando, hermano, y creen todo esto es para mí, todo esto es para mí, todo esto es para mí. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Terminan yéndose a la iglesia. Amén. Y se van, pero se van bien cargados. Amén. Amén. Y se meten a otro lugar y creen que en otro lugar les van a quitar las cargas. Dice, si me dan privilegios a los rebeldes, no hay que darles privilegios. Aleluya. A los rebeldes y desobedientes hay que ponerle por lo menos 1 año de disciplina. Aleluya. Hasta cuando saquen la rebeldía, entonces comenzarán a trabajar en la obra de Dios. Como usted ha visto en la iglesia, amado hermano, no porque mis hijos a veces sean hijos míos, hermano, yo lo voy a tener al frente tocando, no. Aleluya. Aleluya. Aquí, hermano, la palabra de Dios, hermano, es para todos. Puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi mejor hermano, pero si es desobediente, hermano, mejor es que se arrepienta para comenzar a trabajar en la obra de Dios.
Está conmigo en esta maravillosa hora. Aleluya. Por eso, amados hermanos, hay unos que son mis hijos y yo los voy a poner para que se levanten. No, no. Tienen que levantarse de la silla y reconciliarse para que puedan levantar. Ellos no se van a levantar tocando un instrumento. Aleluya. Bendito Tampoco se van a levantar, amados hermanos, predicando la palabra de Dios. No, no, no. Es una mentira del diablo. Dios. Amén, Señor. La gente se levanta cuando la persona, hermano, se reconcilia con el Señor y la persona dice: ya no quiero seguir pecando contra Dios. Yo quiero sacar la rebeldía de mi corazón. Yo quiero sacar la desobediencia de mi corazón. Ahí es donde la persona comenzará a levantarse para la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso, amados hermanos, estamos hablando bajo el tema lo que necesita un discípulo para crecer. Hermano, lo que necesita un discípulo para crecer, hermano, es la palabra obediencia. Si no hay obediencia, amado hermano, todo el tiempo usted va a ser rebelde a la palabra de Dios, rebelde, desobedientes a sus líderes. Hermano, usted nunca va a pasar de lo mismo, hermano. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Nunca, hermano. Todo el tiempo vamos a bosteciar en las sillas. Todo el tiempo. Pastor, me estoy muriendo. ¿Pero por qué te estás muriendo? No, porque no me dan privilegios. Mentiras. Aleluya. Bendito Dios. Los privilegios, hermanos, no lo ponen vivo a ustedes. Lo que lo aviva a usted, amado hermano, es que tenga una buena relación con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si su relación con el Espíritu Santo, hermano, está en ruina, está chueca, como quiera llamarle, amén, lamentablemente, amado hermano, usted siempre va a estar en la iglesia, pero va a estar arruinado. Aleluya. Bendito Dios. Sí, hermanos. Amén. Solamente yo traigo palabra, hermano, para que hable a su conciencia. Y cada uno comience a agarrar lo que le pertenece, lo que no le pertenece, no lo agarre. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Y nos sigue, hermano, enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Amén. Si usted me acompaña, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 13, en esta maravillosa noche. Amén. Hay muchas personas en estos tiempos diciendo: yo no sé por qué no crezco. Amén. La pregunta y la respuesta tú mismo la tienes. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Yo siento que no estoy avanzando en esta congregación. Si no estás avanzando es porque algo no está bien en la palabra de Dios. Alábela si puede. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 13, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, en el capítulo que le dije, capítulo 1, en el verso 13. Y nos dice la palabra en este versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Óigame bien lo que dice la palabra. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Óigame bien, verso 14. Como hijos, ¿cómo nos trata la palabra si somos obedientes? ¿Cómo nos trata la palabra a nosotros, hermano, si somos obedientes? Y entonces, si no somos obedientes, ¿cómo nos trata la palabra? Nos trata como hijos del diablo, hermano. Amén. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Si Dios, hermano, no nos trata a nosotros como hijos, hermano, de Él, entonces nos trata la palabra como hijos del diablo. Ay, pastor, por favor, no me diga que yo soy hijo del diablo, porque yo me voy de la iglesia ahorita mismo. Aleluya. Bendito Dios. Usted sabe cómo está su vida con Dios. Amén. Si usted es una persona obediente, usted es un hijo de Dios. Y si es una persona desobediente, usted sabe que no es hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Qué poquitos amenes hay en esta noche. Como hijos obedientes, óigame bien, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Óigame bien cómo enseña la palabra: estando en vuestra ignorancia. Es decir que antes, hermano, nosotros estábamos ignorantes a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora que nosotros sabemos ya lo que enseña la palabra, hermano, que la Biblia nos manda a ser obedientes, hermano, ahora que ya somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes. Aleluya. Porque Dios nos trata como hijos, pero si le obedecemos a Él. Y si no le obedecemos,
Dios nos trata como bastardos. Amén. Aleluya. La palabra bastardo significa hijos que nacen dentro de una familia, pero que no están casados. Amén. Hijos de fornicación. Está conmigo esta maravillosa hora. Y nos sigue diciendo la palabra en el siguiente verso 15, dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, dice, ¿qué dice la palabra? Vosotros Santos en toda vuestra manera de vivir. Óigame bien cómo nos dice la palabra, que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y de dónde proviene la santidad? Proviene de la obediencia. No podemos decir que estamos en santidad si somos desobedientes. Amén. No se puede, hermano. Para vivir en santidad se necesita primeramente la obediencia. No hay santidad sin obediencia. ¿Cuántos están aquí en esta maravillosa hora? Aleluya. Y nos sigue hablando la palabra del Señor. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Aleluya. Y nos dice la palabra, si usted me puede acompañar, vamos a ir, hermano, a la parte A en esta preciosa noche. Amén. Yo sé que, hermano, en esta noche están aprendiendo muchos que están por la radio, como también ustedes que están en este lugar. Amén. De aquí para adelante, hermano, solamente vamos a tener gente obediente, hermano. Amén. Ya no van a haber más desobedientes. Amén. Qué lindo, hermano. Todos vamos a ser ovejitas, hermano. Amén. Y eso va a ser una bendición grande. Los desobedientes a veces quieren hacernos desobedientes también a nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y nos dice la palabra, amén, en la parte A. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué es lo que trae, amén, la desobediencia? Algunos dicen, pastor, eso pues trae bendición. No, vamos a verlo por la Biblia. ¿Qué es lo que trae, hermano, la desobediencia? Usted sabe, amados hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, de los hijos, amén, que nacen dentro de nuestras familias, amén, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes desobedientes que no quieren sujetarse a sus padres en la casa. Amén. Dicen pastor o dicen papá, yo me voy a ir. Amén. Me voy a ir de la casa porque aquí en esta casa ya no puedo vivir. Y uno le dice, mira hijo, si te vas de la casa, tú no sabes lo que te espera afuera. No me importa, tengo amigos allá afuera y voy a vivir con ellos. Hermano, ¿qué pasa? Ese joven que se va de la casa, ¿termina muerto o termina en la cárcel? Está conmigo en esta maravillosa hora. La desobediencia. Y por eso, amado hermano, eso sucede, amados hermanos, también dentro del cuerpo de Cristo. Cuando las personas son desobedientes a la palabra de Dios, desobedientes a sus pastores, amado hermano, ¿qué pasa en su vida cristiana? Todo el tiempo van a llevar la misma vida, nunca van a tener un cambio radical. Así se cambie 20 iglesias, ninguna congregación no va a cambiar, porque no está el problema en ninguna congregación, sino que el problema está dentro de su corazón. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Nos sigue hablando la palabra de Dios. Si usted me puede acompañar a Isaías capítulo 1 verso 19, por favor, en esta maravillosa hora. Gloria a Dios. Amén. Los que están tomando nota en esta noche van a aprender de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver el cambio, hermano, dentro de los que no toman notas y de los que toman notas. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Porque hay gente que dice, no, a mí todo se me graba en la mente. Eso es una mentira, hermano. Gloria a Dios para siempre. Isaías, amén, capítulo 1, en el verso 19. Gloria a Jesús para siempre. Nos dice la palabra en el verso 19. Aleluya, dice, si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si usted se da cuenta que ese es este versículo, si quisieres, amén, dice si quisieres y comieres. Si quisieres y qué más, y oyeres, porque hermano, hay gente que quiere pero no oye, hermano. No oyen, hermano, por aquí les la palabra y por aquí no se les escapa, hermano. Nunca prestan atención a la palabra. Amén, pero aquel amado hermano que quiere, oye, recibe la palabra, es bendecido por Dios. Pero el desobediente, hermano, siempre le va mal. Está conmigo en esta maravillosa hora. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. No se olvide, hermano, qué sucedió, hermano, con la vida del hijo pródigo.
El hijo pródigo, hermano, llegó un momento que le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y dice la palabra que su padre vino y le entrega la herencia, hermano. Cuando él siente que ya tiene, hermano, la bendición en su mano, se va a una provincia apartada de su padre. Aleluya, amén. Pero estando en esa condición, hermano, llegó una necesidad, una hambre tan grande en esa ciudad donde él se encontraba, donde él comenzó, hermano, a reaccionar lo que había hecho, pero era demasiado tarde para su vida. Aleluya. Ya estaba desnudo, estaba, amados hermanos, sin zapatos, estaba totalmente destruido, amados hermanos, por las obras del diablo. Asimismo le sucede, amado hermano, a una persona que es desobediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y nos sigue hablando la palabra en el siguiente verso, nos dice la Biblia, versículo ¿qué? Versículo 20 dice la palabra: si no quisieres, óigame bien, y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Óigame bien lo que enseña. Si no quisieres, porque hay gente, hermano, usted sabe que el necio, hermano, el desobediente, nunca quiere nada. Nunca. Usted le dice: no hagas esto. Ah, yo lo voy a hacer, que me importa, a mí nadie me manda. Aleluya, bendito Y Dios. todo, hermano, le sale mal. Recuerdo, amados hermanos, que cuando yo trabajaba antes, hermano, para una compañía, hermano, trabajaba con otro muchacho y el jefe le dijo: mire, le digo, no quiero que vaya a meter esta máquina por aquí, le digo, porque usted me va a romper el pavimento. Y el hermano, por no ir a dar la vuelta lejos, hermano, no le importó las palabras de su jefe, hermano, manejó la máquina donde encima del pavimento. ¿Qué pasó, hermano? Rompió el pavimento. Aleluya. Cuando vino el jefe, ¿sabe qué le dijo? Por desobediente, mañana ya no hay más trabajo para usted. Aleluya, bendito. Mire, hermano, a dónde lo llevó la desobediencia. Está conmigo en esta maravillosa hora. A veces nosotros, hermano, por hacer las cosas más cortas, salimos perdiendo. Es mejor hacerlo como nos manda la palabra de Dios. Aleluya, bendito. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Amén. Y por eso, hermano, nos sigue hablando la Sagrada Escritura y nos dice, vamos a ir, amén, a primera, ¿dónde estábamos, hermano? Isaías. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 12, en el verso 11. Gloria a Dios para siempre. Aquí, hermano, traemos bastante alimento para su alma. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta preciosa noche? Espero, hermanos, que estemos aprendiendo en esta noche de la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso, ¿qué le dije? Capítulo 2, en el versículo 11, perdón. Es capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 11. De tantas citas de la palabra, a veces uno se confunde. Gloria a Dios. Y nos dice, amado hermano, primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 11. Estamos todos ahí en la Biblia. Y dice la palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos, que dice la palabra, de los deseos carnales que combaten contra el alma. Hermano, ¿cuáles son esos deseos carnales? Si nosotros hacemos una lista, hermano, de lo que son los deseos carnales, hermano, de ahí viene la desobediencia, viene la rebeldía. Hay muchas cosas, amado hermano, que se le pueden añadir, hermano, a los deseos carnales. De ahí vienen los deseos de pelear. Amén. Hermano, hay muchas formas, hermano, que vienen, hermano, o provienen de los deseos carnales. Pero nos sigue hablando la palabra en el siguiente verso 12, dice la Biblia: manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? De vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Óigame bien, amado hermano, lo que enseña la palabra de Dios. Pero para todo ello, amados hermanos, para ser un buen ejemplo, se necesita la obediencia. Amén. El desobediente siempre es un mal ejemplo en otros lugares. Amén.
Amén. El desobediente siempre es un mal ejemplo donde quiera que va, amado hermano. Aleluya. Amén. En lugar de enseñar la obediencia a otras personas, los enseña, hermano, a ser desobedientes. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que nosotros necesitamos para crecer, hermano, es la obediencia. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía en esta noche? Amén. Y nos sigue, hermano, hablando la palabra de Dios, y nos dice la Biblia en el siguiente verso, versículo ¿qué? Versículo 13 dice la palabra: por causa del Señor someteos, dice, a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. ¿Por qué, hermanos, que uno se sujeta, amados hermanos, a las leyes? Se sujeta también a alguien. ¿Por qué usted, hermano, obedece a un policía? Usted lo obedece a ese policía porque usted lo mira con su uniforme de policía, ¿verdad que sí? Aleluya, bendito. Ahora, si usted lo mira así como cualquier persona, pasa y no hay problema. Pero el momento que usted lo mira con su traje de policía, hermano, usted le quita un poquito el pie al gas. Porque usted sabe que es una autoridad que está en ese momento. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Y por eso, hermano, es que la palabra nos manda a nosotros a ser obedientes. Está conmigo en esta maravillosa hora. Amén. Y eso, hermano, podemos verlo, amén, en el siguiente verso que nos dice la palabra, en el siguiente verso, versículo 14. Ya los gobernadores, como dice, por el enviado para castigo de los malhechores, Y alabanza de alabanza de los que hacen bien. Oiga bien, hermano, alabanza de los que hacen bien. Pero nos dice la palabra en el siguiente verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. Si usted se da cuenta, hermano, por eso, si usted se da cuenta, amados hermanos, las leyes terrenales saben, amado hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo es muy diferente al mundo. ¿Por qué usted cree que cuando un policía lo para a usted, le pregunta, ¿de dónde vienes? Si usted le dice de la cantina, dice, bájate, te arresto ahora mismo. Pero si usted le dice, yo vengo de la iglesia, le dice, pues que te vaya bien. Aleluya. Porque él sabe que usted es una persona obediente. Amén. No es una persona desobediente, sino que es una persona obediente. ¿Cuántos alaban? Porque, hermano, toda persona que va a una iglesia, hermano, es obediente. Amén. Aleluya, bendito. Ellos saben perfectamente bien, amados hermanos, que toda persona que busca al Señor, en una ocasión un borrachito le dijo al policía, no, es que yo voy a la iglesia. Y el policía le dijo, no seas mentiroso. Aleluya, bendito. Hermano, y como yo no sabía, él había venido a la iglesia anteriormente. Eran como las 2 de la mañana, me llama, pastor, fíjese que me paró el policía y venía de mi trabajo. Yo se lo creí, hermano. Ay, Dios mío. Me levanto en esa mañana y me voy a buscarlo, hermano. Cuando yo voy a verlo, hermano, ni podía pararse. Yo le dije al policía, él iba a la iglesia conmigo antes, pero ahora no está yendo. Me dijo, se lo voy a dar porque usted vino, me dijo, si no me lo llevo arrestado. Y el man me dijo, es mejor que se meta luego al carro que se vaya, me dijo. Porque él me estaba diciendo que él iba a la iglesia con ustedes. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Aleluya. Pero hermano, por eso, hermano, al obediente, hermano, Dios se encarga de guardarlo. Amén. Lo miro un poquito callados en esta noche. Para que hay unos desobedientes todavía. No, ya no creo yo eso. Gloria a Dios. Y nos sigue, hermano, hablando la Sagrada Escritura. Vamos a ir a la parte B en esta preciosa noche. En la parte B, amén. Lo que cuesta lograr en la vida cristiana, que es la obediencia. Hermano, eso cuesta lograrlo, amado hermano. Amén. ¿Verdad que a nadie le gusta que lo manden, verdad? Cuando lo mandan se rasca la cabeza. Pero es parte de la obediencia. Si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Cuando el Señor Jesucristo nos manda, hermano, a hacer su voluntad, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo, hermano, porque nosotros necesitamos ser salvos. Amén. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Lo que cuesta lograr en la vida cristiana, la obediencia. Amén. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Filipenses capítulo 2, en el verso 2, por favor, en esta maravillosa noche. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos, en esta noche? Gloria a Dios para siempre.
Filipenses capítulo 2 en el verso 2. Amén. Nos dice la palabra en el versículo 2, dice la palabra Filipenses capítulo 2, en el verso 2 dice la Biblia: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, eso nos enseña la palabra de Dios, hermano, que estemos unánimes, que estemos sintiendo una misma cosa. Amén. No que seamos desobedientes, hermano, que digamos, yo no voy a alabar a Dios ahora, yo voy a la iglesia, pero viene, hermano, con esa cara, hermano, que da tanta pena verlo, hermano. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Aleluya. Y si el pastor me dice algo, me voy, me salgo, me voy. Hermano, el rebelde desobediente, hermano, siempre hace las cosas a su manera. Aleluya. Saliendo de la iglesia, por ahí la orilla de la Jefferson Davis, Señor, usted va arrestado de camino. Ay, Señor, si me hubiera quedado en tu casa, no me hubiera pasado esto. Demasiado tarde. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Por eso, amado hermano, en todo momento es muy importante la obediencia. Aleluya. Está conmigo en esta maravillosa hora. Y después de que somos rebeldes, hermanos, y desobedientes, comenzamos a culpar a Dios. Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué el pastor tuvo la culpa? No. El problema es la desobediencia. Lo llevó a uno a cometer cosas que no tenía que hacer. Aleluya. Bendito. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y nos sigue diciendo la palabra en el siguiente verso 4, dice la palabra. No, perdón, verso 3. Verso 3 dice la palabra: nada hagáis, porque dice la Biblia, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, sin